Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de 3 casos de personas que desaparecieron y aparecieron años después. Muy atentos porque hay un caso que es especialmente emocionante, o por lo menos a mí me lo parece. Así que para no desvelaros más, empezamos. Denise Bolser era una joven que en 1985 tenía 24 años y residía en Raymond, New Hampshire. Por aquella época estaba casada con Chuck Bolser y trabajaba como contable en una pequeña empresa. Pero el 17 de enero de ese mismo año desapareció de su casa. Su marido lo único que encontró fue una nota en la nevera que decía que tenían a su mujer y que si quería volver a verla no podía llamar a la policía. Además, su camioneta pick-up había desaparecido, por lo que inmediatamente llamó a la policía pensando que alguien había podido secuestrar a su mujer. Al llegar los agentes observaron que la entrada no había sido forzada y que tampoco había señales de lucha. Poco después descubrieron que ese día Denise había retirado dinero de su cuenta bancaria. La policía interrogó a los familiares de la mujer y Joanna, su hermana, declaró que Denise llevaba semanas bastante nerviosa. Unos días después de su desaparición, la policía encontró la camioneta pick-up en el estacionamiento del aeropuerto Logan de Boston. Dentro estaba su tarjeta de la Seguridad Social, su certificado de nacimiento y las tarjetas de crédito. El primer sospechoso fue Chuck, su marido, y es que según varios testigos, la pareja llevaba meses discutiendo. La policía le interrogó y le hizo la prueba del detector de mentiras, sin embargo, no encontraron nada. Y por otro lado, su coartada era bastante sólida, por lo que enseguida fue descartado. Hay que decir que tiempo después este hombre solicitó el divorcio. También interrogaron al jefe de Denise y aquí descubrieron que había sido acusada por malversar fondos de la empresa. Es por esto que la policía pensó que se había marchado de manera voluntaria. Pero sus padres, a los que estaba muy unida, creían que su hija había sido víctima de un juego sucio. Y es que no podían imaginar que ella se hubiese marchado sin decirles nada y, por supuesto, sin mantener el contacto con ellos. Los meses pasaron y el caso acabó enfriándose hasta que unos años más tarde la policía recibió una llamada donde alguien decía que Denise trabajaba en una lavandería de Massachusetts, pero al ir a comprobarlo vieron que no era ella. Simplemente la empleada se parecía mucho. 10 años después de su desaparición, encontraron un cuerpo sin identificar y por las características de este pensaron que podía ser Denise, pero las muestras dentales descartaron esta posibilidad. Sin embargo, 17 años más tarde, en 2002, Shirley Casey, una detective privada especializada en casos de personas desaparecidas, estaba mirando el sitio web donde aparecía el caso de Denise. En esta página aparecían varios datos, entre ellos que Denise, de haber empezado una nueva vida en otro lugar, lo hubiese hecho en un sitio con un clima cálido. Es por esto que Casey comenzó a buscar el nombre de Denise en las bases de datos de Florida y fue ahí donde encontró a una persona con el mismo nombre y la misma fecha de nacimiento. Inmediatamente le pasó esta información a la policía de Raymond en New Hampshire. Los agentes se presentaron en su casa de Panama City, Florida, y descubrieron que la Denise que estaban buscando ahora se llamaba Denise Jones, seguía siendo contable y tenía una nueva familia.
Denise les contó que huyó porque su antiguo jefe la amenazó con quitarle la vida después de que ella comenzara a hablar sobre los fondos robados de la empresa mediante la manipulación de los libros. Y es que al parecer este hombre le había obligado a malversar cerca de $100,000. Después de esto no pudieron llevar a juicio a su antiguo jefe porque hacía tiempo que había fallecido. El actual marido de Denise estaba conmocionado con la noticia sobre su pasado porque no sabía nada, pero contó que para él muchas cosas ya tenían sentido. Finalmente Denise tuvo un reencuentro muy emotivo con toda su familia. Edgar Latulip era un joven que en 1986 tenía 21 años, pero según Sylvia Wilson, su madre, debido a un retraso en su desarrollo, sus capacidades mentales en ese momento correspondían a las de un niño de 12 años. Por aquel entonces, Edgar vivía en un hogar para personas con discapacidad situado en Kitchener, una ciudad del sur de la provincia de Ontario, en Canadá. Además, según Sylvia, su hijo tenía depresión y había sufrido bullying por parte de otros niños, algo que le estaba pasando factura en su estado mental, tanto que intentó quitarse la vida en varias ocasiones. En el verano de 1986, uno de estos intentos le llevó a estar hospitalizado en la región de Waterloo, muy cerca de su residencia. Su madre estuvo con él todo el tiempo, pero el 2 de septiembre, cuando fue a verle, Edgar ya no estaba allí. Lo último que se supo es que había tomado un autobús desde Kitchener hasta las cataratas del Niágara. Su casa estaba a unos 90 minutos de este sitio y como Edgar no llevaba equipaje, la policía asumió que había ido hasta este lugar para quitarse la vida, ya que lo había intentado en el pasado. Sin embargo, a pesar de las extensas búsquedas en el área, nunca fue localizado. Como no se recuperó su cuerpo, Sylvia temía que a su hijo alguien le hubiese quitado la vida o que estuviese en otro lugar. Las autoridades siguieron una pista en 1993 hasta la cercana Hamilton, después de que alguien informó que había visto a Edgar allí, pero según el registro de la región de Waterloo, esta pista no les llevó a nada. Durante años, los investigadores intentaron encontrar a Edgar repartiendo folletos con su cara, yendo de puerta en puerta y más tarde volviendo a publicar su caso junto con varios otros con la esperanza de saber lo que le pudo haber sucedido al joven. En 2016, 30 años después de su desaparición, el caso de Edgar dio un giro radical cuando la policía recibió una llamada de un trabajador social que se encontraba en St. Catharines, Ontario. Esta persona lo que les dijo es que estaba con alguien que decía ser Edgar Latulip. Parece ser que esta persona había estado viviendo con un nombre falso a solo 20 kilómetros de donde Edgar había desaparecido y decía que había sufrido una lesión en la cabeza que le hizo perder la mayor parte de su memoria. En 2016 empezó a tener flashbacks que le hicieron recordar que su verdadero nombre era Edgar Latulip, por lo que se acercó a su asistente social para contarle que antes tenía un nombre diferente. Este trabajador buscó en Google el nombre que le dio y descubrió que correspondía a una persona que llevaba 30 años desaparecida. El hombre fue entrevistado por la policía y se sometió a una prueba de ADN que determinó que efectivamente era Edgar Latulip. Edgar, de 51 años, llevaba una vida discreta en St. Catharines con un nuevo nombre desde que perdió su memoria. Las autoridades estaban desconcertadas ante este hallazgo. Sin embargo, la madre de Edgar estaba feliz de reunirse con él y poder dar un cierre. En junio de 1976, Sang-ae, de 3 años, y su hermana gemela, Sang-hee, desaparecieron en un mercado abarrotado de gente de Seúl mientras estaban con su abuela materna. La mujer, que residía en el campo y estaba de visita, perdió el sentido de la orientación durante unos segundos al encontrarse en una ciudad tan ajetreada, lo que hizo que en pocos segundos perdiese de vista a las pequeñas.
La hermana de Sang-ae fue encontrada 3 días después, sin embargo de ella no había ni rastro. Tanto la policía como la familia estuvieron buscando a la pequeña sin cesar. Distribuyeron carteles con su foto en el mercado donde había sido vista por última vez, acudieron a un programa de televisión que ayudaba a encontrar a familiares perdidos y también buscaron en orfanatos de la ciudad, pero todo esto sin éxito. Después de la desaparición, el padre de las niñas dejó de hablar a su mujer y la última frase que le dijo fue que Sang-ae era la más querida para él. El hombre falleció años después como resultado de beber en exceso. La familia nunca dejó de buscar a la niña. De hecho, abrieron un negocio textil en el mercado donde desapareció con la esperanza de que algún día regresara con ellos. Los años pasaron hasta que en 2017 Lee, la madre de la niña desaparecida, decidió registrarse en un programa implementado por el gobierno coreano que permite enviar el ADN para que niños que fueron adoptados en dicho país puedan reunirse con sus familias biológicas. Y para su sorpresa, a principios de 2020 recibió una llamada de la policía diciendo que habían encontrado a una persona en Estados Unidos cuyo ADN coincidía en un 99% con el de ella. La coincidencia se produjo con el ADN de Denise McCarthy, residente en Vermont, Estados Unidos. La mujer había visitado Corea del Sur en 2016 para saber más sobre sus orígenes. Y una vez allí, una ONG local le tomó una muestra de ADN para incluirla en el mismo programa en el que se había inscrito Lee un año después. Denise recibió también una llamada de Corea del Sur donde le contaron que habían encontrado una coincidencia, por lo que tuvo que facilitar una nueva muestra de ADN en la oficina del Consulado General de Corea en Boston, que fue enviada al Servicio Forense Nacional. Esta nueva prueba confirmó que Denise era la hija desaparecida de Lee. Así que finalmente, el 14 de octubre de 2020, Lee, de 78 años, pudo reunirse a través de videollamada con su hija desaparecida. Además, en esta reunión, en la que también estuvieron presentes su hermano y su hermana gemela, de la que Denise desconocía su existencia hasta ese momento, contaron que la familia nunca dejó de buscarla. 4 décadas después, las lágrimas de emoción y de felicidad inundaron las caras de la familia ante este esperado reencuentro. Denise, de 47 años, contó hablando a través de un intérprete que la única información que tenía era que había sido abandonada en un hospital en Suwon y que después fue enviada a los Estados Unidos a través de una agencia de adopción en la víspera de Navidad de 1976. Lee dijo que nunca imaginaron que hubiese llegado hasta Suwon y añadió que solo buscaron en Seúl. Todavía no se han podido ver en persona debido a la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Pero cuando todo esto termine, todos planean reunirse en Corea, donde acudirá Denise junto a sus padres adoptivos. Lee le dijo que estaba muy agradecida con sus padres en los Estados Unidos por haberla cuidado tan bien. Y está deseando darles las gracias en persona. Más tarde, y en una entrevista que hizo Denise a los medios, contó que no solo se parece a su hermana gemela, sino que también tienen la misma voz, los mismos gustos por colores y alimentos, les encanta viajar y tienen el mismo sentido del humor. Ella dice que pasará el resto de su vida unida a su familia biológica. A día de hoy no se sabe cómo la pequeña Sang-ae llegó hasta Suwon con tan solo 3 años, ya que estaba a 34 kilómetros de donde desapareció. Y bueno amigos, hasta aquí estos 3 casos de hoy. Dejadme en los comentarios vuestra opinión y si ya los conocíais de antes. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final y sin más que decir, me despido ya de todos vosotros y espero veros en el próximo caso.